Egunon, danoi, lehenik eta behin eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Datorren urtean, ekainaren 7an konkretuki, 50 urte beteko dira, etak bere lehen hilketa egin zuenetik, eta txingo dugu pixka bat, ez daude prest eta ez lasai. Nahi dezuenean, oso ondo. 1978an, ekainaren 7an, Bilabonan, etak bere lehenengo hilketa egin zuen. Orduan, Jose Antonio Pardines Guardia Zibila izan zen biktima, eta ordutik 50 urte igaro dira. Hoietako urte askotan, tamalez, hilketa gehiago egon ziren, eta segurazki momentu hartan balore edo balio handi bat galdu zen gure herri hontan, ez? Eta da, bizitzarekiko errespetua. 50 urte igaro diren honetan, nahiko genduke Gipuzkoako Aldunditik, kultura departamentutik antolatuta eta baita bizikidetza zuzendaritzaren kolaborazioarekin gogoratu 50 urte hauetan gertatutakoa. Etak sufrimendu handia eragin digu, Gipuzkoa izan da segurazki ez, seguru, lurralderik kastigatuena edo, eta datorren urtean erakusketa bat antolatu nahi dugu Koldo Mitxelena kulturgunean, guzti horren inguruan artearen eta elkarrizketaren bidez guzti horri eusteko, eta gertatu zanaren inguruko memoria programa bat ere zabaltzeko. Decía que el año que viene, el 7 de junio concretamente de 2018, se cumplirán 50 años desde el primer asesinato cometido por ETA. Fue en Guipúzcoa, fue en Villabona y fue contra un guardia civil llamado José Antonio Pardines. Han pasado 50 años, durante la mayor parte de los cuales se siguieron sucediendo asesinatos y otro tipo de vulneraciones de derechos humanos por parte de ETA. Y en aquel momento, en el 68, lo que se dio inicio fue a la pérdida de un valor fundamental, que es la del respeto a la vida y el respeto a los derechos humanos. Es sabido que la Diputación viene trabajando desde hace tiempo en lo que es la memoria y el respeto, el recuerdo al conjunto de las víctimas de la violencia y del terrorismo. Lo que el año que viene el Departamento de Cultura ha querido es recordar a través de una exposición que vamos a llevar a cabo a partir de febrero del año que viene, de 2018, y durante 2 meses aproximadamente, un programa vinculando arte y conversaciones para hacer frente a la barbarie de ETA, ¿no? Luces en la memoria, que es como se llama la exposición, es arte y conversaciones frente a la barbarie de ETA. Es una exposición que fundamentalmente está centrada en una exposición fotográfica que ya se ha podido ver en algún otro lugar de la mano de Eduardo Nave, que son fotografías. Es una instalación que se llama A la hora y en el lugar, que relata de alguna manera fotografías que buscan el lugar, el momento exacto del año, a la misma hora en la que fueron perpetrados diferentes asesinatos de ETA. Esa exposición se complementa además con archivos sonoros que permiten contextualizar y recordar fundamentalmente muchos de esos asesinatos. A esa parte de la exposición, que cubriría más o menos el 75% del espacio expositivo con que cuenta el Centro Cultural Koldo Mitxelena, se le acompañarían aportaciones de José Ibarrola con su serie pictórica Paraguas, que elaboró entre 2002 y 2012 a partir del asesinato de José Luis López de la Calle, con esa poética del paraguas que dio lugar a aquel paraguas que quedó tendido tras el asesinato del periodista Andoa Indarra. Con otra parte que aporta Iñaki Olazábal, que son fotografías, maquetas y documentación sobre 2 proyectos escultóricos, uno de ellos Conjunto Escultórico de 2007, que está en las Juntas Generales, y otro que no tiene título, de 2004, que es una pieza instalada en Ordicia
junto al río Oria en homenaje a Yoyes. Son maquetas de lo que fueron luego esas esculturas. Alex Carrascosa también va a participar con un dispositivo para generar una acción del arte en la creación de memorias, es decir, van a ser unos paneles donde vamos a lograr la incorporación de relatos y aportaciones a través de unos dispositivos artísticos que van a permitir una suerte de construcción permanente de la memoria con los testimonios y con los relatos y con los debates que allí se produzcan. La idea es que esta parte expositiva esté además dinamizada por una serie de conversaciones, de debates que ahora mismo estamos en proceso de elaboración y que tendremos ocasión en el futuro de ir presentando. Hoy fundamentalmente lo que queríamos era presentaros el proyecto. Va a estar comisariado por Fernando Golbano y básicamente lo que hemos pretendido es hacer frente a una de nuestras mayores pesadillas, ¿no? Seguramente Guipúzcoa es el territorio más azotado por la violencia de ETA. Se cumplen 50 años desde ese primer asesinato. Guipúzcoa ha querido recordarlo y quiere hacer frente sin miedo a reconocer lo sucedido, a reconocer todos los relatos, todas las miradas, todas las aristas y todos los testimonios que podamos recoger y reconocer en torno a todo lo pasado. Pero creemos sinceramente que no hay que tener miedo a hablar de ETA, a hablar del terrorismo y a hablar de todo lo que ha pasado. Obviamente, como decía antes, somos muy conscientes de que la vulneración de derechos humanos, desgraciadamente, ni ha empezado ni ha acabado en ETA, sino que ha habido otro tipo de violencias que, de alguna manera, pues han obligado, por fortuna, a las instituciones a hacer un relato y un discurso y unas políticas y unos programas de recuerdo, de convivencia y demás, ¿no? En este caso hemos querido centrar esta acción en los casi 50 años de vida de una banda terrorista que efectivamente, aun cuando habíamos llegado a la democracia, pues prosiguió con sus acciones hasta hace bien poco, ¿no? Por fortuna eso ha quedado atrás, pero la obligación institucional, la obligación política, la obligación del espacio público es seguir recordando para que no vuelva a suceder, para que esa tentación o ese recurso al arrebato de la vida por cualquier idea, por la defensa de cualquier idea, no vuelva a pasar. Y tenemos una obligación de hacer pedagogía y de hacer ejercicios didácticos permanentes, sobre todo con la gente joven, para que sea consciente de lo ocurrido, para que sea consciente de los riesgos del fanatismo, para que sea consciente de los riesgos de llevar al terreno de la violencia cualquiera que sea una aspiración, un debate o una cuestión de cualquier índole. Y es una exposición que la vamos a tener presente durante 2 años, durante 2 meses, arrancará el 8 de febrero y la tendremos hasta abril. Y tendremos ocasión de presentarla con los artistas cuando llegue el momento. Básicamente lo que queríamos hoy es adelantaros esta iniciativa que para nosotros tiene mucha importancia en este momento que está viviendo también el Koldo Mitxelena, en el que queremos que sea un centro que pueda hablar de cuestiones sociales, que pueda construir sociedad, que pueda abordar desde la cultura, desde el arte, desde la conversación, cuestiones que nos atañen, cuestiones de responsabilidad pública, cuestiones que debemos saber abordar con pedagogía, con profundidad, sin miedo, y en este sentido pues el Koldo Mitxelena el año que viene se incorporará a este programa. Os voy a dejar con Maribel Vaquero, que es la directora de Memoria y Convivencia de la Diputación Foral. Bueno, egun on guztioi. Kultura diputatuak azaldu duen bezala, Koldo Mitxelenan otsailetik apirila bitartean ikusgai izango da erakusketa honekin. Erakusketa honekin lortu nahi duguna etaren lehen atentatuaren 50. urteurrenean artearen eta elkarrizketaren bitartez, memoriarako, hausnarketarako tarte bat izatea. Memoriaren pedagogia demokratikoa egin behar dugu, hori Denisek ondo azaldu du, gertatutakoaren inguruan eta arrazoien inguruan ere. Gure gizarteak konfliktoak bideratzeko kultura demokratikoa sakondu behar baitu. Ondo ikasi behar dugu etorkizunean, inongo kausa, ezin dela pertsonaren duintasunaren eta bizitzaren gainetik jarri, eta giza eskubideak guztionak
oinarri izan behar dutela kasu honetan. Etak gogor kolpatu du Gipuzkoa. Etak ditu bere gain 853 eraildako, pertsona hildako. 707 erkidegoan izan dira eta 393 gure lurraldean. Sufrimendu honek ondorio latzak utzi dizkigu eta gure gizartearen alor guztietan eragina izan du, artean ere. Esta exposición y los diálogos que la complementan quieren contribuir, por lo tanto, a la labor de hacer una lectura real de lo sucedido. Somos conscientes de la dificultad de acercarse a la memoria reciente sin desconfianzas y miedos, realizando un ejercicio real de empatía hacia las víctimas. Un ejercicio que considero central para el encuentro social y para mirar hacia el futuro. Partimos de un pasado en el que nuestro territorio ha sido muy castigado por la violencia ejercida por los terrorismos y violencias de diferentes signos, pero en el caso de la violencia de ETA, que ha durado mucho en el tiempo, ETA ha dejado 843 víctimas mortales, 393 en el territorio de Guipúzcoa, además de los miles de heridos, extorsionados y amenazados por la banda terrorista. En la exposición, que contará con testimonios de las víctimas, se verá reflejada una parte muy importante del sufrimiento vivido en Guipúzcoa, ya que la violencia ejercida por ETA ha constituido una violencia continuada en el tiempo. Ha dejado secuelas importantes también en la sociedad y, por extensión, se ha reflejado en el arte, en las diferentes disciplinas del arte, desde la literatura hasta las expresiones plásticas. Erakusketak artearen, elkarrizketaren eta hausnarketaren bitartez memoria landu nahi du. Hori dela eta, nire aldetik Gipuzkoarrei Koldo Mitxelenera gerturatzea gonbitea luzatu nahi diet, hausnarketa partekatu bat egin dezagun gertatutakoaren aurrean. Mila esker, galderarik izango bazenute, nik uste. Bai, ahaztu egin zait, ez dugu aipatu, baina erakusketa hau antolatzerako orduan, Fundación Memorial Víctimas del Terrorismo, Gasteizen dagoen fundazio horrekin, eta Gogora institutuarekin ere elkarlanean ibiliko gera. Dakizuenez, Gogorak badauka programa bat Memoriaren Plaza izenekoa, hori ere erakusketa honen parte izateko asmoa daukagu eta Aintzanezen Arrorekin hizketan bere disposizio osoa erakutsi digu hori horrela izan dadin. Decía que por una parte la exposición de Eduardo Nave, que es la mayor parte, la que habla de a la hora y en el lugar, que es una exposición realmente bastante, ¿cómo diría yo?, que impresiona porque es envolvente, de alguna manera, te permite advertir la luz, el espacio, el lugar donde se perpetraron esos asesinatos y escuchar, como no ha pasado demasiado tiempo, pues enseguida se recupera un poquito la atmósfera y el ambiente de hace unas pocas décadas en las que nos sobresaltábamos casi a diario con ese tipo de malas noticias, ¿no? Es una exposición muy envolvente, la de Eduardo Nave, que pertenece a la Fundación Memorial de Víctimas del Terrorismo, que nos la ha cedido y con cuya colaboración vamos a contar para montar la exposición. Y también con Gogora, como he dicho, con el Gobierno vasco y con Aintzanezen Arro, con quien hemos hablado, y tiene intención de aportar el programa Plaza de la Memoria para poder incorporarlo también al proyecto y para poder contar con los testimonios específicos de las víctimas de ETA que tienen registrados y que tienen grabados para poder aportarlos a este programa. Calderak. Las conversaciones, ¿tenéis previsto que haya varias víctimas, o no os queréis aproximar tanto y tener una visión un poco más avanzada? De entrada va a haber testimonios de víctimas, de la mano del programa de Plaza de la Memoria, porque son... Barkatu. De entrada vamos a tener testimonios de víctimas de la mano de Plaza de la Memoria, de ese programa que acabo de mencionar, que es del Instituto Gogora, pero también tenemos intención de hablar con asociaciones de víctimas, obviamente. No queremos adelantar todavía, digamos, toda la programación, porque nos gustaría que sirviese de contraste, lo queremos hacer bien, lo queremos hacer los dos departamentos, digamos, de la mano, y sí queremos ofrecer la visión más completa posible de lo que ha sido el terrorismo de ETA durante todo este tiempo, sin excluir, digamos, otro tipo de testimonios que también se pueden incorporar dentro de lo que ha sido la vulneración de derechos humanos y las víctimas de la violencia en general, ¿no?
El programa va a estar específicamente centrado en esos 50 años de ese primer asesinato de ETA, que es un momento casi fundacional de esa banda terrorista y que se produce en Guipúzcoa, se produce en Villabona, y es algo que no queríamos que pasara de largo. De alguna manera teníamos muy claro que Guipúzcoa debía de incorporarse a un tributo a la memoria de todas esas víctimas, porque en la figura de José Antonio Pardines, pues obviamente reconocemos a las cerca de 900 víctimas que ha explicado antes Maribel Vaquero, y que efectivamente muchas de las cuales se produjeron en el territorio de Guipúzcoa. Antes tenéis hablado del audio. En el audio lo que se recoge es cómo se transmitieron o cómo se contaron esa noticia desde los medios de comunicación, y en los dispositivos, en esos 50 pupitres o casi 50 pupitres que también habrá en la sala, también tendremos noticias, portadas de periódicos que dan y que dieron cuenta de los asesinatos en el momento, al día posterior a los atentados. Esa exposición en concreto, la nave, ¿dónde habéis contado que ya? Sí. ¿Dónde se ha visto? Bueno, nosotros tuvimos ocasión de verla en Vitoria y ha estado también en Madrid. Inicialmente, bueno, desde luego en estos momentos es propiedad de la Fundación Memorial de Víctimas del Terrorismo. Cuando estuve en Vitoria estuve en el Palacio, ¿cómo se llama? Montermoso de Vitoria. Allí tuvimos ocasión de verla hace ahora un año, y lo que sí es verdad es que el Koldo Mitxelena da como para algo más. Allí se exhibió en aquel palacio en un lugar, yo creo que muy bueno, porque requiere de una cierta intimidad, requiere de una luz muy tenue, es envolvente. Al final te estás enfrentando a un espacio, a una luz, a un momento, a una hora del día, y estás escuchando lo que, digamos, lo que te están relatando, los medios de comunicación te están relatando algo que tú no puedes ver, pero que perfectamente puedes reproducir en tu mente. Eso requiere de una cierta intimidad, de una ambientación, que vamos a trabajarla con todo el mimo del mundo, y teníamos más espacio como para poder, de alguna manera, completar la muestra con arte y con conversaciones. También es arte, obviamente, toda la muestra de Eduardo Nave, porque son fotografías bueno, pues muy descriptivas, también muy evocadoras. Quiero decir que al final no lo cuentan todo, pero están invitándote a poder, no sé si recrear, pero sí imaginar o ponerte en el lugar, y hacer un ejercicio de empatía con la víctima. Y en ese ejercicio de completar la muestra, pues hemos contado con Carrascosa, con Iñaki Olazábal y con José Ibarrola. También queremos hacer un abordaje, aprovechando esos diálogos y esas conversaciones, a lo difícil que ha resultado que la cultura y los sectores creativos mostraran su visión sobre lo que estaba pasando y sobre lo que sucedió durante todas estas décadas, seguramente porque también fue un sector, como lo fue la prensa, como fue la judicatura, la política, la economía y tantos otros espacios, que se vieron atenazados seguramente, ¿no? Atenazados y violentados o coartados en su libertad de expresión. Esas miradas también las vamos a querer abordar, porque si no hay en esta exposición más muestras de arte, no es porque no hubiera artistas, sino porque seguramente fue un tiempo en el que la recreación o la creación artística en torno a esta cuestión pues no fue fácil. Ahora, por fortuna, como Maribel recordaba, hay abordajes desde la literatura, hay abordajes desde diferentes visiones, y eso da cuenta de una evolución positiva, sin lugar a dudas, que estamos viviendo, para reconocer lo sucedido, para hacerle frente sin miedo y para, de alguna manera, ponerle nombres y apellidos y explicar las muchas intrahistorias que escondía una tragedia como la vivida, ¿no? Intrahistorias en forma de personas, familias que tuvieron que cambiar absolutamente su modo de vida, o que vieron destrozada su convivencia o su propia vida familiar. ¿La exposición va a ser en general de todos los 50 años, no solamente de...? La exposición, con el pretexto de que se cumplen 50 años, incorpora esta parte de Eduardo Nave,
que no son todos los atentados cometidos por ETA, porque son pupitres, cada uno de ellos explica un atentado, no están ni mucho menos recogidos todos los atentados, hay muchos de los atentados cometidos en Guipúzcoa, ya lo veréis, pero hay atentados cometidos en muchos otros lugares, en toda la geografía española, también en Francia, y no tiene el afán, digamos, de repasar uno por uno todos los atentados, ni todas las víctimas mortales. Pero es verdad que pone nombres y apellidos a algunos de los asesinatos y en todo caso, completándolo con el arte y con las conversaciones, lo que rendiremos es un tributo a todas las víctimas. Oso ondo, besterik ez bada, mila esker,